Para mí es un gran placer estar aquí esta noche. Tengo que acostarme. Soy cubano y llevo 45 años manteniendo este acento cubano en los Estados Unidos, así que si hablo demasiado rápido, cualquiera delante que no me escuche, saque la mano, que no voy a pensar que me está parando la policía, simplemente que afloje los frenos. En la última parte de mi vida, yo doy conferencias alrededor del mundo y últimamente me he estado enfocando en la manera de que cómo es que podemos ver a Dios y cómo vemos las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Vivimos en un mundo hoy en día de que decimos de que hay una crisis en el hogar inmenso, ¿no? Tenemos un nivel de divorcio más alto en la iglesia que fuera de la iglesia. Tenemos una juventud con todas las oportunidades de la vida cometiendo suicidio, narcotráfico, acabando con su vida de una manera increíble. Decimos que tenemos una crisis mundial económica, y si vemos el mundo de los ojos en que la prensa nos los da, decimos que el mundo está llegando al fin, ¿no? Y si somos apocalípticos o si somos mormones, entonces llenamos la casa de cosas para prevenirnos, para que cuando venga por lo menos tengamos con qué alimentarnos. Lo único malo es que no le gusta el vino. Una vez me dijo unos amigos míos mormones: tú tienes tu reserva de 3 años. Y yo le dije: ¿por qué? Dice: bueno, porque si viene el fin del mundo, tienes que tener suficiente comida para 3 años. Y digo: bueno, tengo como 200 botellas de vino, tengo arroz, frijoles negros, y yo creo que con eso podemos sustanciar el apocalíptico. Pero lo importante de nuevo es no el mundo en que miramos, sino a través de qué lentes miramos el mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a decir que hay 3 personas: un pastor, un pintor y un cowboy, como decimos en Estados Unidos, o un vaquero, ¿no? Y los tres están en el Gran Cañón y están mirando el Gran Cañón hacia abajo, una belleza increíble, y el pintor dice: si yo pudiera transportar esta belleza naturaleza a mi pintura, sería una obra maestra. De pronto el pastor dice: qué grande es Dios que creó toda esta belleza. El vaquero, el cowboy, mira y dice: óyeme, qué gran problema sería si mis vacas estuvieran allá abajo. Tienes 3 diferentes personas mirando 3 diferentes maneras el mismo mundo, la misma escena, pero la están viendo de un punto muy diferente. Y cuando yo hablo de eso, hablo porque cuando yo les haga un pequeño bosqueo de mi vida, uno se pregunta: yo trabajo con muchos jóvenes y tú ves la vida de esos jóvenes y tú dices: el final de esa vida es un muchacho que va a terminar en la cárcel, va a terminar en una pandilla, va a terminar muerto, va a terminar drogadicto. No, un hogar roto, no padre, madre alcohólica, criado en la calle. Y tú lo ves y dices: no, ese es el fin de ese muchacho. Pero a la misma vez, tú ves un muchacho que fue criado en una casa de unos valores inmensos, una madre súper católica que no dejaba una noche rezarle a su Virgen por su familia y sus hijos, un padre muy trabajador que con una moral increíble, jamás en la vida ni tomaba alcohol, no tenía ningún vicio. ¿Cómo es posible que ese muchacho que viene a los Estados Unidos y es el sueño americano, trabajador, joven, en una etapa de 2 años se vuelve en el narcotraficante más grande en la historia de los Estados Unidos en ese momento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese cambio de una vida sea tan radical de un lado para otro? ¿Y cómo es posible que cuando vemos esas circunstancias en nuestras vidas, y yo estoy seguro, sin conocer a nadie acá, de que no hay un hogar aquí representado hoy que en la familia o en vecinos o amigos muy cercanos no haya un problema muy grande en nuestros hogares, un problema muy grande con nuestros hijos, criando a nuestros hijos en un mundo secular que le enseña toda clase de valores menos el valor más importante, de que Cristo sí existe, que Cristo sí puede vivir dentro de tu alma, que Cristo sí puede llenar todas las hambres y las necesidades de tu vida, y que Cristo sí puede cambiar una vida.
Nosotros vamos a misa, nosotros rezamos 20 Padre Nuestro, 50 Ave María, y a veces tenemos que preguntarnos si de verdad nosotros pensamos que Cristo puede cambiar nuestros hijos, nuestras circunstancias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Un pequeño despierto para los hombres. En la última conferencia que yo dije una cosa. En el mundo no tenemos problema de droga, en el mundo no tenemos problema de alcohol, en el mundo no tenemos problema de jóvenes, en el mundo hoy en día solamente tenemos un problema: falta de hombres, ser hombres, falta de maridos, ser maridos, y falta de padres, ser falte. Ese es el único problema que tenemos en el mundo. Y ese problema se manifiesta en lo que vemos en la sociedad hoy en día. Que vemos a nuestros hijos salir del hogar y decir que no sabemos qué es lo que puede pasar en sus vidas. Y por muy duro que trabajemos en la vida de nuestros hijos, el peligro que está en nuestros hijos, hermanos y hermanas, quiero decirles de todo corazón, estoy completamente convencido que hoy en día todo hogar está en una guerra por el alma de nuestros hijos. Y aquellos de nosotros que ya tenemos hijos mayores de 33, casados, bien casados, con buenas familias, pues la guerra empieza con los nietos. Y la guerra que estamos hoy en día enfocando no es una guerra que terminará, es una guerra que terminará solamente cuando Cristo reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo, y cuando Cristo regrese. Pero es una guerra que podemos ganar, no es una guerra que hemos perdido. Yo vine de Cuba a la edad de 10 años, criado en un hogar donde mi padre era una de las familias más ricas de Cuba. No nos faltaba nada, pero tenía una madre que amaba tanto a Dios que decía de que ella no iba a permitir que su hijo creciera en un país donde Dios no existía. Y mi padre, que era un católico normal, ¿no? Un católico común, era muy bueno en llevarnos a la iglesia, dejarnos, y nunca estaba tarde para recogernos. Iba a misa sin falta, en Pascuas y en las fiestas más importantes. Pero un hombre de muy buenos ejemplos, muy grandes moral. Nunca vi a mi padre jamás en mi vida decir una mala palabra, jamás vi a mi padre tomar en nuestro hogar, jamás vi a mi padre no llegar a la casa. Sin embargo, pues para él decía que su fe era una cosa entre él y Dios. Pero mi madre no. Mi madre era de este tamañito, no sé cuánto es en metros porque yo pienso en pies, pero yo le digo a todo el mundo que Dios fue tan inteligente que cuando creó a mi madre la creó de ese tamaño. Porque si mi mamá fuera un poquito más grande, fuera la terrorista más grande que Dios ha visto en este mundo. Mi madre pues luchaba y eventualmente en el año 1966, uno de 3 eventos cataclísmicos en mi vida que definió mi vida, mi madre decide de que ya nos vamos y nos dieron la salida para salir de Cuba. Nosotros estábamos en el aeropuerto, lo único que podíamos tener con nosotros era el pantalón, la camisa, un par de zapatos. Y de pronto ya cuando nosotros éramos los últimos de abordar el avión, yo veo a mi papá viniendo, discutiendo con mi mamá, y mi mamá llorando, y mi mamá me coge la mano, y me coge la mano de mi hermano y la de mi hermana. Yo tenía 10 años, mi hermano 9 y mi hermana 5, y mi madre me dice: mijo, vete para Miami, que Dios va a ir contigo. Para mí fue un trauma tan grande porque yo en ese momento, como la madre de nuestro hogar, que era la persona presente en nuestro hogar, era la persona que era todo en nuestras vidas, de pronto nos íbamos a ir y ella se iba a quedar porque no la iban a dejar salir. Mi padre, cuando vio eso, dijo: pues yo no voy tampoco. Él nunca quería irse. Él nunca pensó que la revolución le iba a afectar. Y sin embargo, cuando yo empiezo a caminar, así como en que estaba completamente como hipnotizado hacia el avión, lo primero que yo me dije en ese momento, octubre 11, 1966, alrededor de las 9:30 de la mañana, me dije: Dios no existe, Fidel tiene razón, mi madre está equivocada. Porque el problema es que yo iba al colegio durante el día
en Cuba y nos decían, no, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Venía a mi casa y mi madre era, Dios existe, Dios es todo, la Virgen, Dios y Dios, la Virgen y Dios. Dios no existe, la Virgen, Dios y Dios. Claro que como un niño de 10 años, pues escuchaba a mi madre. A los 18 años fui auditor federal y a los 19 años estaba encargado de toda la verificación y destrucción de la moneda nacional. A los 20 años me gradué de la Universidad de Miami, segundo en mi clase, y para mí mi vida ya estaba empezando. De pronto viene mi primer profesor de contabilidad y me dice, Jorge, yo me acabo de mudar para Miami de Michigan, no hablo inglés, no hablo español. Yo le dije el otro día, de una conferencia en Connecticut, y le dije a los gringos, señores, les voy a decir algo, el idioma del cielo es español. Purgatorio simplemente significa español 101. Si ustedes gringos aprenden español van a poder pasarse. ¿Por qué Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy vas a estar conmigo en purgatorio, hoy va a estar conmigo en paraíso? Porque hablaba español. Si no, tenía que ir para el purgatorio, aunque estuviera al lado de Cristo. Pero los gringos todavía no han aprendido eso. Llevo muchos años enseñándole. Bueno, el amigo mío me dice, si vienes a trabajar para mí, yo te doy oficina, te doy secretaria y todas las cosas que un joven graduado de la universidad sin ningunos fondos para poder realizar, se me abrió el cielo. Y así fue. El primer cliente que fui a trabajar para él era un pequeño supermercado del tamaño de un oso, ¿no? Era más o menos como este cuadrado. Y yo iba todos los lunes, y estamos hablando en el 1976. Yo iba todos los lunes y yo encontraba 200, 300, 400 mil dólares. Y yo miraba las estanterías y yo veía la misma lata de sopa llena de polvo y yo decía, pero Dios mío, ¿de dónde están sacando esta gente este dinero? Yo no sabía nada de la Biblia en ese versículo donde dice que Jesucristo multiplicó, le dio de comer a 5,000 personas con 3 pescados y 2 panes. Porque si yo hubiera sabido eso, yo digo, no, pero Jesucristo, no tienes nada con estos colombianos. Increíble, la misma lata de sopa sigue ahí y 400 mil dólares todos los lunes. Y no me daba de cuenta de mi inocencia hasta que ya un día me siento con ellos y les digo, mira, hay una ley de contabilidad muy fácil. Inventario se compra, inventario se vende. Aparentemente ustedes están vendiendo mucho, pero desafortunadamente no veo que hayan comprado nada. La misma venta, aquí en esta tienda no entra nadie. Y ellos me miraron y me dijeron, mira, vamos a ser honrados contigo, Jorge. Nosotros somos narcotraficantes. Imagínense el shock para mí, un muchacho que nunca en su vida había probado alcohol, nunca en su vida había fumado, nunca en su vida había tomado ninguna clase de droga, de pronto darse de cuenta que estaba trabajando para un grupo de narcotraficantes. El shock fue tan grande que me duró como 27 segundos. Y fue 27 segundos porque es lo que me tomó realizar en mi mente analítica de que, oh, yo soy contable, los contables están hechos para contar dinero, mientras yo no rompa la ley, no importa lo que pase. Y en el año 76 empecé, ellos me dijeron de que en su país tenían control de divisas y lo que ellos querían era abrir cuentas extranjeras para proteger su dinero. Y en el año 76 yo empecé a abrir cuentas extranjeras para esta organización al nivel de 50 a 100 millones de dólares mensual. Esta organización fue el principio de un grupo que llegó a llamarse el Cartel de Medellín. Y yo tenía 20 años de edad y estaba viajando por todo el mundo, habiendo con ministros de finanzas en Suiza, en Gran Caimán, en todas estas diferentes islas, y para mí el mundo estaba cambiando. En mi mente yo no estaba haciendo nada porque en ese momento no había ninguna ley en los Estados Unidos de lavado de dinero. La primera ley en los Estados Unidos de lavado de dinero fue una ley que salió en el año 1979 que se llamaba Operación Greenbacks, Operación Dólares, y fue los Estados Unidos en contra de Jorge Valdés. Y en el año, cuando yo empecé a viajar, de pronto un día yo fui a una fiesta. Y en esa fiesta yo vi a un juez federal que le daba unas sentencias increíbles por cualquier ofensa de droga. Y ese día lo vi yo oliendo cocaína. Lo más interesante para nosotros es que ninguno de nosotros usaba droga. Y cuando yo lo vi a ese hombre oliendo cocaína, yo me dije, si en el año 1966 no hay Dios,
en el 1976 no hay moral en los Estados Unidos y no importa lo que haga. En el año 1977 yo llegué a ser la cabecilla y el distribuidor de toda la droga que entraba en los Estados Unidos del cartel de Medellín. En el año 1977 yo manejaba entre 100 y 200 millones de dólares y ganaba de 3 a 4 millones de dólares personal. Tenía 21 años de edad. El mundo mío empieza a cambiar en una manera rapidísimo. Sin embargo, lo que era constante en mi vida, todo empieza a perder valor. No tenía valor amigos, no tenía valor mujeres, no tenía valor ninguna posesión. Para mí me encantaban los carros, pero cuando llega un momento en que mira y tienes $1 millón en carros y te dicen ¿cuál es lo más difícil que tú haces diariamente? Y yo digo, lo más difícil es despertarme y decidir qué carro voy a manejar hoy. Y cuando todo así empieza a perder valor, lo que era constante en mi vida era una madre que no aceptaba un centavo de su hijo, una madre que no importara lo que el mundo dijera de su hijo, ella estaba convencida que su virgen iba a cambiar a su hijo. Una madre que cada vez que veía a su hijo le decía, mijo, lo que tú haces no le agrada a Dios. Lo que tú haces no le agrada a Dios. Yo pensaba que mi madre estaba loca, porque para mí no había duda ninguna que Dios no existía. En el año 1976 y 77 fue cuando el cartel de Medellín empezó a crecer y llegó a ser la organización criminal, narcotraficante más poderosa del mundo. Y en ese momento, yo me acuerdo que en el año, cortamente después de eso, llega a mí uno de nuestros amigos y me dice, mira, el presidente de Bolivia quiere trabajar con nosotros. Y nos propone de que vayamos a Bolivia y en vez de traer un viaje al mes a los Estados Unidos, vamos a traer 3 viajes al mes. O sea, en vez de ganarte 3 millones de dólares al mes, te vas a ganar 21 millones de dólares al mes. Yo sé que 21 millones de dólares es demasiada plata hoy en día. Imagínense en 1976, cuando comprabas un Corvette por $3,000, cuando comprabas una mansión por $50,000. En ese momento dije, ahora sí voy a ser feliz. Porque aparentemente 3 millones no era suficiente, pero 21 millones de dólares sí me iba a hacer feliz. Decidí ir a Bolivia y cometí el error que nunca había hecho. Tenía una reunión yo con el general Somoza en Nicaragua y en vez de ir no había vuelo comercial en ese momento, me monté en el avión y chocamos en Panamá. Chocamos en Panamá y cuando nosotros chocamos en Panamá, que caímos presos, lo primero que vino fue a verme el fiscal general de la Nación. Y yo le dije 2 preguntas. Primero, ¿cuánto nos cuesta comprar la cocaína? Y segundo, ¿cuánto me cuesta salir de acá? Me mira y me dice, Jorge, la cocaína ya se vendió, salir de acá te cuesta a ti $500,000. A ti, 100,000 a cada uno de tus pilotos. Le dije, dame una llamada, en 2 días tendrás el dinero acá. Exactamente hicimos eso. Vino y me dijo, ya vas a salir mañana. Te vas a ir para Costa Rica. Yo había decidido que nos fuéramos para Costa Rica porque el presidente que acababan de elegir en Costa Rica, yo había pagado su campaña completa. Y en ese momento me dice el fiscal, te van a llevar a la ciudad de Panamá, va a estar el DEA de los Estados Unidos, te van a dar un poco de golpe para intimidarte, simplemente tú di tu historia, que tú lo que estabas era llevando armas para los sandinistas. Y no te preocupes que vas a salir. Nos llevaron a la ciudad de Panamá, nos pusieron en un cuarto y trajeron a un muchachito que medía más o menos este tamaño, pesaba unos 45 kilos, lo desnudaron y le pusieron un palo de escoba grandísimo por detrás. Empezó a sangrar por todas partes y nos miraron y dijeron, este tenía 50 libras de marihuana, ustedes tienen 500 kilos de cocaína, en el tiempo que 1 kilo de cocaína valía $75,000. Los pilotos lo primero que dijeron no solo era de que mi historia era mentira, que nosotros no estábamos llevándole armas a los sandinistas, que yo era narcotraficante, quizás el más grande en el mundo en ese momento, y también le dijeron que yo acababa de sobornar al fiscal general de la Nación. Nos llevaron para un calabozo y por los próximos 30 días, sin darnos de comida, en una cárcel que hasta ya la derrumbaron, pero se llamaba La Modelo en Panamá. Nos torturaron al punto que por 5 años después, cada vez que iba al baño a orinar, pasaba sangre.
vino Somoza, vino el general Noriega, lo sobornamos a él también y nos dejó ir. En el aeropuerto nos recogió un avión americano y nos trajo a los Estados Unidos. Me trajeron a los Estados Unidos, me dieron $7 millones en fianza, la fianza más alta en los Estados Unidos. Me encausaron de ser jefe de la organización de narcotráfico más grande en la historia del mundo en ese momento. Y yo acababa de cumplir 23 años de edad. Y yo me acuerdo ese día que yo entré a esa cárcel donde estaban todos los medios de televisión, los canales más importantes, 60 minutos, y decían que hielo corría por mis venas. Y a mí no me importaba lo que el juez dijera, no me importaba lo que los agentes federales, nada. Mi corazón había llegado a un punto en que se había endurecido tanto que yo no tenía misericordia con nadie. Pero sin embargo, nunca en la vida me olvidaré, pasando por el pasillo y viendo a mi padre y mi madre bajar la cabeza del bochorno tan grande que tenían, porque solamente habían venido a este país a darnos una oportunidad de trabajar y yo me había vuelto en un narcotraficante. Pero no importa lo que dijera la prensa, no importa lo que todo el mundo dijera, mi madre decía, mi Virgen cambiará a mi hijo. Me fui para la prisión, la gente dice que la prisión cambia a las personas, no, las prisiones no cambian a nadie. En ese momento, cuando yo me fui a la primera prisión que llegué, tenían una recepción para mí, tenían un pastel, comida, 60-70% de los que estaban ahí trabajaban para nosotros o para alguien que trabajaba para nosotros. Para mí ir a la prisión fue como unas vacaciones pagas. Salí de la prisión después de cumplir mi sentencia con el mismo remordimiento y el mismo odio y la misma gana de vengarme. En la prisión seguí corriendo las operaciones del cartel. Pero dos cosas empezaron a pasar. El primer evento que pasó fue una noche, en este momento, en el año 85 en Miami, se formó un problema muy grande de que se unieron unos narcotraficantes con unos jefes de policía de homicidio y formaron un grupo y empezaron a secuestrar a las familias de los narcotraficantes. Entonces ellos pararían a mi mamá y le dijeran, señora, en un carro de policía hay un problema con su licencia, venga, y se la llevaban. Y si no pagábamos, pues la mataban. Y mataron a muchas personas. Entonces, tú te puedes imaginar la escolta que yo tenía todo alrededor de la casa de mis padres. En medio de la noche, un día a las 2 de la mañana, me llama uno de los guardaespaldas y me dice, Jorge, tú tienes que venir y ver lo que acaba de pasar. Ustedes no se pueden imaginar en ese momento qué significaba a mí a las 2 de la mañana escuchar que algo había pasado en casa de mis padres. La movilización de guardaespaldas, la movilización de gente, parecía que estábamos invadiendo a Irak. Porque lo que pasaba por mi mente es, o compraron a los guardaespaldas, o secuestraron a mi mamá, o secuestraron a mi papá, o qué es lo que está pasando. Llegamos allá y lo que había pasado es que mi madre, como todas las noches, ella salía a rezarle a la Virgen. Los guardaespaldas le decían, señora, nosotros podemos llevarle la Virgen adentro, usted rece con la Virgen, acompañe a la Virgen y después que termine con la Virgen, la ponemos en el patio donde usted la ha tenido 25 años. Mi madre, cabezona, decía que de ninguna manera iba a dejar eso. Y esa noche era como la 1 de la mañana y todavía estaba afuera rezando de que su Virgen y su Dios cambiaran el corazón de su hijo. Porque ella sabía que esa persona que su hijo había llegado a ser en ese momento no era la persona que ella había traído al mundo. Y que ella sabía de que a través de todo ese mal, de toda esa podrición y de todo ese poder, su Virgen podía cambiar el corazón de su hijo. Mi mamá decidió esa noche, cuando trataron de forzarla de que fuera para la casa, estaban pintando la casa de ella y cogió un galón de pintura y la echó en el parabrisas de los carros de los guardaespaldas. Y yo me acuerdo esa noche que cuando yo llegué y vi lo que era, yo corrí lleno de furia, personas con ametralladora a todo alrededor de la casa, y entré y mi madre estaba en el cuarto rezando y era como las 2:30 de la mañana. Y dije, mami, ¿qué es lo que te pasa? Tú estás loca. ¿Tú no entiendes que lo que estás haciendo va a resultar que te maten? ¿O que yo mande a matar 100 personas? Y mi madre me miró en los ojos ese día con la calma más grande del mundo y me dijo, mijo, si yo muero, tú eres el que me mataste. Porque, mijo, lo que tú haces no le agrada a Dios. A mí me entró una furia por dentro que yo la miré y dije, mami, ¿por qué sigues con esa estupidez de que Dios no existe?
¿Dónde estaba Dios cuando te dejaron en Cuba por 1 año y medio y nosotros vinimos a los Estados Unidos a pasar hambre? ¿Dónde estaba Dios cuando tú llegaste y tenías cáncer en la garganta y estuviste en cama por 3 años? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tuve que ser esposo, padre y todo a mis hermanos a la edad de 10 años? Mami, Dios no existe. ¿Tú necesitas a Dios? Yo te voy a enseñar. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Querer lo que quiera? Yo también. ¿Comprar lo que quiera? Yo también. Dios tiene el poder de vida y muerte. Mami, yo también. ¿Tú sabes qué? Yo soy Dios. Y lo triste fue que llegó un punto en mi vida en que, verdad, yo creía que yo era Dios. Y no era porque un día me levanté y me miré en el espejo y dije, ¡ay, Dios mío, qué hermoso tú eres! Debe ser que Dios parece como tú. No, es que la sociedad, en vez de decirme que lo que era un narcotraficante, que lo que era un perverso, que lo que era la cosa más horrorosa del mundo, no, me halagaban, me levantaban, me idolatraban y me hacían sentir como Dios. Pero mi madre nunca se rendía. Después de ese evento, como a los 3 meses, yo iba a California todas las semanas, y ese día yo me recuerdo que era un martes y yo me levanto, me sentí de lo más bien, desayuné y me fui para el avión, y cuando fui a montarme en mi avión empecé a vomitar y empecé a vomitar y a vomitar. Entré a la terminal y me empezó a dar diarrea y estaba que me salía por todo, hasta por las orejas me salía casi. Y yo me acuerdo que yo le digo a mi guardaespaldas, mira, Eduardo, era mi mano derecha, yo no puedo ir, vete tú porque voy a vomitar en ese avión, vete tú y yo voy la semana que viene. Él me dio un beso, mas nunca lo vi. Mas nunca lo vi porque había un contrato en mi vida y lo mataron, yo no llegué y lo mataron a él en vez de a mí. No es que había un contrato en mi vida. Todas las mañanas yo me levantaba, yo me acostaba con una 9 milímetros debajo de mi almohada y una ametralladora Uzi al lado de mi cama. Lo triste de esto fue que ese contrato vino de alguien que yo ayudé a criar su familia. Pero yo me acuerdo que ese día cuando fuimos a enterrarlo, su hijita tenía 2 años y medio, yo la había bautizado hacía 6 meses, y me dice, padrino, mi papi se fue con Cristo. Y fue la primera vez en mi vida, desde octubre 11 de 1966, que las lágrimas salieron de mis ojos. La primera lágrima que salió de mis ojos fue porque me dije, primero, si hay un Cristo en este mundo, lo que estamos haciendo no nos va a llegar allá. Pero peor que eso, cuando mi hijita de 2 años le va a decir a alguien que su papi se fue a estar con Cristo y nunca la fuera a ver. Porque, hermano y hermana, yo estaba convencido diariamente que salía de mi casa que ese día iba a morir. Y lo más triste de todo es que dentro de mi alma, el vacío tan grande en mi vida, aunque era un hombre que tenía que presidentes se arrodillaran de uno, el hombre que salía con la supermodelo más bella del mundo, el hombre que tenía una flota de aviones, de carros, que vivía en una mansión de $15 millones en ese año, donde todos los lugares que salía agua eran de oro. ¿Cómo era posible que ese hombre, lo que más deseaba en la vida, era la muerte? Porque el vacío es tan grande que en mi vida, si eso es todo lo que el mundo tenía que ofrecer, yo no tenía razón por qué vivir. Eso me tomó muchos años de mi vida llegar a esa realización. Pero yo me acuerdo que eventualmente 2 meses, 3 meses después, yo tenía una fiesta ese fin de semana, estaba en mi rancho y en medianoche, como a las 2:30, 1 de la mañana, me llama el jefe de seguridad y me dice, Jorge, ¿tú no crees lo que te voy a decir? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, tu ex esposa acaba de dejar a tu hija en la portada. Cuando yo tenía a mi hija, yo nunca tenía mujeres, no tenía nadie alrededor de mí, le dedicaba solamente el tiempo a ella. Pero esa noche, esa semana no me tocaba a mí. Y en medianoche cuando dijeron, yo le dije al jefe de seguridad, asegúrate de que ella no va a salir de su habitación. En ese tiempo yo vivía en una casa que tenía como 1.500, casi 2.000 metros. Y yo le garantizaba a cualquier ser humano en este mundo, le daría la fortuna que quisiera, que nadie podía acercarse a la puerta de mi habitación y hablar y decir la historia. Pero hasta el día de hoy, yo no sé cómo fue posible que como a las 2:30 de la mañana
yo oigo un sonido en la puerta y decía, papi, it's crystal, es cristal. Papi, es cristal. Y yo no podía abrir la puerta. Porque lo último que quedaba en mi vida, que era santo, que era puro, lo único que quedaba en mi vida, que mi dinero, mi poder y mi suciedad no había ensuciado, era esa niña. Y si yo abría esa puerta, en mi alma el dolor y la suciedad era tan grande que la iba a contaminar. Y el sentimiento para mí es como que mi hija se estaba ahogando y yo estaba tratando de tocarle los deditos y la veía que se ahogaba. De pronto saqué a todo el mundo por las ventanas, me metí en la ducha y traté de quitarme el sucio de mi alma. Y no podía. Me metí debajo de la cobija y empecé a temblar. ¿Cómo era un muchacho que la televisión, el programa más famoso de noticias en los Estados Unidos, 60 minutos, decía que hielo corría por mis venas? Un muchacho que no le tenía miedo a nada, un muchacho de que podía ver a quien fuera pasando lo que fuera y no me conmovía en lo más mínimo. De pronto me daba unos escalofríos que no podía pararlo. Pasó como una hora y cuando ya yo veía que ya ella había parado de tocar, yo dije, ya se fue a dormir. Salí afuera a tomar agua y ella estaba en el piso llorando. Cuando yo vi a mi hija en el piso llorando, yo dije, mi vida va a cambiar hoy. Y yo no sabía cómo iba a cambiar mi vida. Lo único que yo sabía es que si yo iba hacia el norte, yo tenía que ir hacia el sur. Yo me recuerdo llamar a mi madre en el medio de la noche y nada más decirle, mami, ya terminé. Ella entendió claro que yo le decía. Y me recuerdo que ella le decía a mi padre, Cristo escuchó mis oraciones. Y yo decía, está loca, esto no tiene que ver con Cristo. Cristal sí, pero Cristo no tiene que ver en esto. O yo pensaba. Me mudé para mi rancho. Pensé que me quedaba poco tiempo de vida porque desafortunadamente era miembro de una organización que el plan de retiro no era muy alargado, ¿no? Pero pasaron ciertas cosas en la vida, al cual gracias a Dios todavía estoy hoy acá. Una de ellas es que la organización de nosotros se fue en guerra contra el cartel de Cali y terminaron matándonos a todos. Quedamos 3 vivos. En ese momento yo me recuerdo de que yo decidí que iba a contratar un maestro de karate y fabriqué un salón de karate de lo más sofisticado con todas las cosas. Yo había hecho karate mucho cuando era joven y yo lo contrato a este karateca y el primer día que viene me estoy poniendo el uniforme, él se está poniendo el uniforme y me dice, te voy a enseñar sobre la espada. Y yo dije, verdad que yo sí soy un cubano inteligente. Escogí el mejor maestro de karate que hay. No vamos a perder tiempo tirando piñazos y tirando patadas. Vamos directamente a la espada, a las armas. A mí me encantan las armas y este chino va a traer una espada. Pero yo decía, ¿pero dónde está la espada? Y digo, bueno, estos chinos son tan sofisticados que quizá aprieta un botón y sale pa, 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 así como Star Wars. Y de pronto se vira. Y cuando iba a ver la espada, me saca una Biblia. Me entró una furia tan grande dentro de mí que yo me recuerdo decirle, mira, te voy a decir 2 cosas. Primero, no creo en ese libro. Segundo, no creo en lo que ese libro dice. Y tercero, te estoy pagando mucho dinero para que me enseñes karate. Así que mañana deja esa espada en la casa y trae la espada de verdad. Este hombre se acercó. Fue el primer hombre en la vida que tuvo el coraje de acercarse a pulgadas de mi cara y decirme, joven, lo que yo tengo que darte, tú no tienes dinero con qué pagarlo. Inmediatamente, como les dije que yo era una persona muy lógica, me di de cuenta que este hombre era un 7º grado de karate, que yo le estaba pagando demasiado dinero, que estaba completamente convencido, que estaba determinado a introducirme a Cristo a patadas, y le dije, wow, espérate, no nos pongamos violentos, hagamos un trato. Hacemos nuestras 2 horas de karate. Cuando el salón de vapor está calentándose, háblame, pierde tu tiempo. Y así fue, por 3 años. Por 3 años todos los días compartía a Cristo. Y todo el mundo me dice, ¿qué fue lo que dijo él que te convenció algún día? Y yo digo, honradamente, absolutamente nada. Porque después que terminaba esas 2 horas de entrarme a patá, no me recordaba de nada. Pero sí hubo una cosa muy grande.
que si mucho que yo le puedo decir hoy en día, recuérdense esto, y se habló un poquito antes, no fue nada de lo que me dijo que me convenció a mí, fue todo lo que yo vi. Hermanos y hermanas, nuestro caminar diario tiene la consecuencia de que una persona pase eternidad con Cristo o eternidad en el infierno. Nosotros somos una Biblia caminando. En la vida no es lo que le decimos a otros, sino lo que le demostramos. No es que vayamos a la iglesia, nos arrodillemos, tomemos la hostia como si fuera un pedazo de pan o de pancake. No es nada de eso. Lo más importante en la vida es de que sabemos de que cuando vamos a misa estamos delante de Cristo y de que el mundo entero, viendo nuestro caminar, se convenzca de que nosotros estamos convencidos que estamos en la presencia de un Cristo vivo, un Cristo que reina hoy en día, un Cristo que está en control de todo lo que pasa en este mundo. Y habrá muchos misterios que no sabemos. ¿Por qué pasa tanto mal? Yo sé que Dios no impone su voluntad en nuestras vidas, pero la voluntad de Dios para nuestra vida siempre se llevará a cabo. Ese hombre por 3 años yo hacía todo lo habido y por haber. Y yo miro para atrás en mi vida y yo digo, Dios mío, ¿cómo fue posible que en 3 años de mi vida, 4, 5 y después 6 años, mi corazón, un muchacho que adoraba a su madre, que mi madre para mí era la cosa más grande en el mundo, adoraba a mis padres, jamás le había faltado respeto a mis padres. Mis guardaespaldas decían, gastamos millones en protegerte y todo el que te quiera matar solamente tiene que esperar cerca de casa de tus padres, porque saben que cada vez que estás en Miami vas a ver a tus padres. ¿Cómo era posible que un muchacho que fue criado con todas esas morales llegara a un punto en que su corazón había endurecido tanto de que no le importaba lo que pasara en la vida? Y cuando yo veía a este hombre, yo le decía, Tim, ¿por qué tú eres tan feliz? Mira la chatarra que tú manejas y mira los carros que yo tengo y yo me siento todos los días deprimido, que no me importa la vida. Y él me decía, yo le decía, ¿es porque tú sabes mucho de la Biblia? Y él me decía, no, Jorge, no es que yo sé mucho de la Biblia y no es que yo sea mucho de Cristo. Lo que pasa es que yo tengo una relación íntima con Cristo. Una relación íntima. Para mí eso era algo tan extranjero, inconcebible. ¿Cómo era posible que este hombre tuviera una relación íntima con alguien que no veía, no sabía, no podía tocar? Y yo no podía tener una relación íntima con nadie que me rodeaba a mí. Cada vez que yo lo veía con una felicidad, más dolor me daba. Una cosa que pasó, él me dice un día, me empieza a decir, Jorge, yo estoy locamente enamorado de mi esposa. Yo hice la matemática. Él tenía casi 40 años. Yo dije, bueno, si es un poquito más joven, débete de arroz de 40 años. Y le digo, ¿y la quieres mucho? Sí. ¿Y tú la ves bonita? Dice, preciosísima. Y yo dije, yo tengo que ir a ver esta china. Tiene que ver. Porque yo veo toda esta supermodelo arroz de mí, la veo tan fea. Este tipo, o de verdad que es una super china, o, número 2, está tomando una droga que yo todavía no conozco. Porque debe ser imposible. No es posible que este hombre quiera a esta mujer de 40 años tanto. Pues así fue. Me convenció que fuera a su casa a cenar. Y yo me acuerdo ese día que yo fui determinado de ver este gran misterio de la japonesa supermodelo de 40 años y las mías de 20 eran feísimas. Que llega él a su casa y entro y era una casita de 150 metros. La casita de huésped de mi casa era 5 veces mayor. Y él estaba feliz en esa casita chiquita y yo decía, Dios mío, si esto es una casa de campaña, ¿cómo esto no va a estar feliz? Y yo intrigado y tenía una angustia por dentro inmensa. Y de pronto salió la super japonesa. Hoy en día la veo muy bella, ¿no? Pero ese momento que yo la vi a ella y llegó a saludarme y él me dijo, Jorge, esta es Terrico, el amor de mi vida. Y yo me acuerdo que yo lo miré a él, la miré bien a ella y le pregunté, ¿y esta es tu esposa de la cual me has hablado mucho? Me dice, sí. ¿Y esta es quien tú amas mucho? Y dice, tanto como hace 20 años que me casé con ella. Digo, pues, tú estás enfermo. Me viré y me fui.
Es cómico, ¿no? Y parece, pero en ese momento en mi vida, eso era como que alguien me había metido un puñal. Porque ¿cómo era posible que este hombre estuviera tan feliz en esta relación? Y yo tenía todo lo que un hombre quería, no una, 10, 20, 30, y las odiaba todas. Un hombre que adoraba a su madre, odiaba a las mujeres. Un hombre que no tenía valor para los carros, para nada. Y el hombre siguió enseñándome. Eventualmente, cuando mi libro salió, hubo una recepción muy grande en Miami, y la esposa me llama y me dice: quiero decirte algo que pasó, que nunca se lo he dicho a nadie. Era como 3 años que Tim iba todas las mañanas a hablarte y a enseñarte karate. Y esa noche no podía dormir, y se levantaba y torcía y se movía, y yo le decía: mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice: Terco, no puedo ir más allá. Ese hombre es el diablo. Y yo, me dice ella, yo no sabía qué decirle. Lo único que yo le supe decirle es: Tim, escucha al Espíritu Santo. Y él me contestaba: ya lo escuché, y me dijo que me echara a correr lo antes posible. Tim, escucha al Espíritu Santo. Terco, tú no entiendes. Si el anticristo viene, ya llegó, es el cubano ese en esa finca. Llevo 3 años hablándole y ese hombre ha ido de peor en peor. No ha avanzado ni una pulgada para adelante. Estoy perdiendo mi tiempo. Y así se fue determinado. Y él llegó, le tomaba como 1 hora llegar a mi finca, y cuando él llegó, la portada abre, lo deja, le verifican el carro que no tenga transmisores o cosas así. Y él dice que por primera vez en su vida arrancó el carro y avanzó y se paró el carro. Y me dice: jamás en la vida esto me pasó, jamás me ha vuelto a pasar. Pero fue la primera vez en mi vida que claramente escuché la voz de Dios decirme: Tim, ¿quién eres tú para rendirte con Jorge? Yo no me he rendido. 3 meses después entregué mi vida a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Y cómo puede ser posible? ¿Y qué relámpago cayó del cielo que me tocó y decidí cambiar radicalmente? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, y supuestamente cuando un sumo pecador, hay ángeles cantando y cosas así, tremenda fiesta, posiblemente, ¿no? Algún día cuando lleguemos allá vamos a ver si es verdad, pero honradamente no escuché ningún ángel, ninguna campanita, y en verdad mi vida empezó a ir de mal en peor. ¿Qué pasó? 3 meses después de entregar mi vida a Cristo, me arrestaron. Me arrestaron de nuevo por las cosas que había hecho la primera vez, porque el gobierno no resistía de que ya, aunque ya yo llevaba 4 años y medio retirado, el gobierno no resistía de que yo estuviera retirado con todos esos millones de dólares. Y yo me acuerdo que me arrestan en un estado que se llama Missouri y me llevan a Alabama, y cuando llego a la oficina del fiscal, me dice el fiscal: señor Valdés, es muy fácil lo que le voy a decir. Mucho dinero, poco tiempo. Poco tiempo, mucho dinero. Mucho dinero, poco dinero, mucho tiempo. Y yo le digo a ella: ¿y usted sabe cuánto yo tengo? Y me dice ella: no, honradamente no sé, pero sí sé quién sabe. Salió afuera, abrió la puerta, entraron 4 agentes con maletas que llevaban 5 años de su vida, hasta contando cuánto papel de inodoro se gastaba en mi casa. Yo me recuerdo de que ese día que yo decido entregarle todo al gobierno americano, yo me voy para mi celda. Primero, me había costado la noche antes multimillonario con tanto dinero que nunca lo podía gastar. Ahora me iba para una celda sin tener un dólar para comprar un caramelo, sin tener un dólar para llamar a mi casa a ver si mi padre todavía estaba vivo, que hace 3 meses le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Y ni un dólar para averiguar si alguien se había enterado qué había pasado con mis hijos, porque mi esposa se desapareció por 3 años y medio con mis hijos y no supe de ella por ese tiempo.
Pero yo me acuerdo de que en una celda bien fría me acuesto y de pronto un papelito me cae en la celda y es un papelito de una Biblia de bolsillo pequeña. Y en ese papelito, en el libro de Hebreos 11, había subrayado un versículo que decía: regózate en las confiscaciones de tus bienes, porque tengo cosas más grandes para ti en este mundo. Hermano, hermana, fue el primer día en mi vida que yo me di de cuenta que sí había un Dios, que yo me di de cuenta de que mi vida tenía un propósito muy grande. Y no era porque sabía que iba a salir. Terminé pasando 11 años de mi vida en la cárcel federal. Y no era porque llegaba a tener fortuna, lo perdí todo. No era por nada. Simplemente porque vi de que Cristo entró dentro de mi alma, empezó a llenar ese vacío que existía en mi vida, y por primera vez en mi vida me di de cuenta de que el dinero no significaba mi esencia, de que mi educación no significaba la persona que yo era, de que mi posición en la vida, de que mi sabiduría, nada tenía significado, que solo significado tenía que Cristo me había hecho perfecto, que el pecado me había vuelto feo y que su sangre era suficiente para cambiar mi vida y darme otra oportunidad. Y ese es el mensaje más grande que tengo. Cuando ustedes ven a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos perdidos y usted dice no hay esperanza, sí le quiero decir que sí hay esperanza para su familia, sí hay esperanza para México. Nosotros tenemos en este país no una imagen de una virgen, tenemos a la Virgen María viviendo en nuestra patria. ¿Cómo que no va a haber imagen? Porque la misma Virgen que cuando el mundo decía que Jorge Valdés no tenía salvación, cuando el mundo decía que hielo corría por las venas, cuando el mundo decía de que yo lo que tenía que morir 100 misiones, mi madre decía que su Virgen iba a cambiar a su hijo. Hermanos y hermanas, si vivimos en dolor, si vivimos derrotados, si vivimos sin esperanza, no es la culpa de Cristo, no es la culpa de la Virgen Guadalupe, es la culpa de nosotros, porque ni Cristo ni la Virgen cambia. Lo que cambiamos somos nosotros, que nos rendimos y aceptamos el mensaje que la sociedad nos dice. Aceptamos que nos diga que nuestros hijos están perdidos. Aceptamos que nos diga que nuestra tierra está comida por el narcotráfico. No, el narcotráfico existe porque Cristo ha desaparecido de nuestros hogares. Porque cuando Cristo y la Virgen regresen a nuestro hogar, el narcotráfico no tiene espacio en nuestra familia. Y si el narcotráfico no tiene espacio en nuestra familia, tiene que salir. Yo quiero decirle que mi vida, después de eso todo fue una panacea. Estuve 11 años preso, en la prisión saqué una maestría, saqué un doctor, terminé, empecé a estudiar para un doctorado, y cuando salí de la prisión me gradué y saqué un doctorado, un PhD en estudios bíblicos, y fui uno de 6 hispanos en los Estados Unidos. Y cuando dicen de que Cristo no puede cambiar las almas, ¿cómo es posible que este muchacho, que en un momento llegó a ser un traficante, un muchacho perdido por la sociedad y adorado, también cuando Cristo entró en mi vida, llegué a ser consejero del presidente de los Estados Unidos, de la cárcel a la Casa Blanca? Cristo puede transformar nuestra tierra, Cristo puede transformar nuestros hijos. La guerra no empieza matando a todos los jefes de los carteles, los pueden matar a todos y salen otros peores. La guerra la ganamos, hermanos y hermanas, en nuestro hogar. La guerra la ganan los hombres decidiendo: hoy es el día que voy a reclamar mi hogar. Hoy es el día que voy a ser el esposo que Dios me creó a ser. Hoy es el día que voy a ser el padre que mis hijos quieren. Ya estoy cansado de esas historias de que hoy trabajo tan duro para darle a mis hijos este futuro, para darle una buena educación, para darle esto. Eso es bobada. Nuestros hijos no necesitan nada de eso. No digo de que no es bueno, pero lo que nuestros hijos necesitan es un padre que viva en el hogar, un padre que le dé amor, un padre que le enseñe a ser hombre, un padre que le enseñe a ser esposo, para que cuando la hija se case y el marido la vaya a tratar mal, diga: no, tú no me puedes tratar así, porque mi padre no trata a mi madre así. Cuando nuestro hijo vea
como su padre trata a su madre, nuestro hijo tratará así a su esposa. Sí hay esperanza. Cristo sí vive. La Virgen Guadalupe reina en nuestra tierra, hermanos. Y no importa lo que la prensa diga, no importa de unos perdidos, no importa el mal que digan, no se enfoquen en el mal que nos dice el mundo, enfóquense en el bien de que Cristo está sobre toda la tierra. Y si Cristo puede cambiar a Jorge Valdés, Cristo puede cambiar a cualquier ser humano. Cristo no ha cambiado, hermanos y hermanas. La Virgen Guadalupe no ha cambiado. Dejemos de cambiar nosotros, dejémonos de rendirnos, recuperemos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra tierra y le daremos un mejor futuro y le daremos lo que nuestros hijos anhelan por tener, que es el amor de un padre que no le habla de Cristo, sino que le demuestra a Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Al que está
la tierra sea siempre bendito y alabado. En los cielos y en la tierra sea siempre bendito y alabado. En los cielos y en la tierra sea siempre bendito y alabado. Señor, creemos en ti. Señor, creemos en ti. Señor, creemos en ti. Señor, esperamos en ti. Señor, esperamos en ti. Señor, esperamos en ti. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.